Hay algo que me han preguntado muchas veces y que por mucho tiempo dudé en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que la respuesta iba a incomodar a mucha gente. Y hoy decidí que era el momento de hablar. Hoy decidí que si esto te llega, no es por casualidad. Si estás aquí escuchando esto, es porque hay algo en tu interior que todavía cree, algo que todavía espera, algo que todavía no se ha rendido, aunque tu mente racional haya intentado convencerte 1000 veces de que ya es suficiente, de que ya intentaste todo, de que quizás la prosperidad simplemente no es para ti. Y yo quiero mirarte a los ojos, aunque estemos separados por una pantalla, y decirte algo que necesitas escuchar hoy. No es que la abundancia no sea para ti, es que nadie te enseñó las leyes que la gobiernan. Existe una práctica que los judíos más ricos del mundo han guardado con celo durante siglos. No la encontrarás en los libros de economía, no la enseñan en las universidades, no aparece en los artículos de los grandes diarios financieros, pero si te sentaras a cenar con las familias más prósperas de Tel Aviv, de Nueva York, de Ginebra, de San Paulo, y ganaras su confianza, y ellos te abrieran las puertas de sus hogares en el mes de abril, verías algo que nunca olvidarías. Verías a los patriarcas y matriarcas de esas familias, personas que manejan fortunas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, arrodillados junto a un pequeño recipiente de sal, enterrando una sola moneda, en silencio, con una solemnidad que te haría sentir que estás presenciando algo sagrado. Y lo más impactante no es el ritual en sí, lo más impactante es lo que ocurre después, lo que esas familias construyen, lo que esas familias protegen, lo que esas familias pasan de generación en generación con una consistencia que desafía toda lógica mundana. Yo llevo muchos años estudiando la relación entre las personas y el dinero. He viajado por muchos países. He hablado con personas de todas las condiciones económicas posibles. He sentado a tomar té con millonarios que empezaron sin nada y he conversado con personas que lo tuvieron todo y lo perdieron. Y una de las conclusiones más poderosas a las que llegué, una que cambió completamente mi forma de entender la prosperidad, es que el dinero no es solo una cuestión económica. El dinero es una cuestión espiritual. El dinero responde a leyes que van mucho más allá de las tasas de interés y los mercados financieros. Y las personas que realmente entienden esas leyes, las personas que las viven, son las que construyen prosperidad de una manera que parece casi milagrosa para los que observan desde afuera. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Los judíos no son ricos porque son judíos. Son ricos porque adoptaron, generación tras generación, una relación con el dinero que está profundamente enraizada en principios espirituales, en rituales cargados de intención, en una cosmovisión donde la prosperidad no es solo permitida, sino sagrada. Y uno de esos principios, uno de los más poderosos y menos conocidos fuera de esa cultura, tiene que ver con la sal, con las monedas y con el mes de abril. Déjame llevarte al principio de todo. Para entender por qué este ritual existe, necesitas entender cómo los judíos conciben la relación entre lo espiritual y lo material. En la tradición judía hay un concepto que se llama en hebreo berajá, que significa bendición, pero no en el sentido superficial en que muchos usamos esa palabra. Berajá es algo que fluye, es una energía que se activa cuando hay intención consciente, cuando hay gratitud genuina, cuando hay un acto que conecta lo humano con lo divino. Y los rituales en la tradición judía no son superstición, son tecnología espiritual. Son actos deliberados diseñados para activar esa energía de berajá en áreas específicas de la vida. La sal, en la cosmovisión judía y en muchas otras tradiciones milenarias, no es solo un condimento. La sal es uno de los símbolos más profundos de preservación, de pacto, de permanencia. En la antigüedad, cuando dos personas hacían un acuerdo importante, lo sellaban con sal. Cuando se hacían ofrendas en el templo, se les añadía sal. El Talmud, el texto que guía la vida espiritual y práctica del judaísmo, menciona la sal como uno de los elementos que mantiene la integridad de aquello con lo que entra en contacto. La sal no deja que las cosas se corrompan. La sal no deja que las cosas se deterioren. La sal preserva.
Y el dinero en la cosmovisión judía necesita ser preservado. No solo en el sentido físico de no gastarlo impulsivamente, sino en un sentido mucho más profundo. El dinero necesita ser protegido de las energías que lo corrompen. ¿Y cuáles son esas energías? La codicia sin propósito, la ingratitud, el miedo, la urgencia desesperada, el apego excesivo. Todas esas emociones que nosotros conocemos perfectamente, que hemos sentido en algún momento cuando miramos nuestra situación financiera con angustia. La moneda que se entierra en sal en el mes de abril es un acto simbólico de una profundidad que me tomó años entender completamente. Es un acto que dice con una elocuencia que ninguna palabra puede superar lo siguiente: yo confío, yo pongo lo que tengo en manos de algo más grande que yo. Yo preservo la energía de la abundancia en mi vida, no aferrándome a ella con miedo, sino entregándola con intención y fe. Y aquí viene algo que quiero que te detengas a pensar con toda la profundidad que merece. El título de este mensaje te habla de algo que tú nunca harías. Y yo quiero que te preguntes honestamente, ¿por qué no lo harías? ¿Qué es lo que te impediría hacer un acto tan simple, tan simbólico, tan profundamente cargado de intención como enterrar una moneda en sal? ¿Qué voz interna se levantaría para decirte que eso es ridículo, que eso no sirve de nada, que eso es una pérdida de tiempo? Esa voz tiene un nombre, se llama limitación. Y esa limitación, esa resistencia automática e inconsciente a los rituales de prosperidad, es exactamente una de las razones por las que muchas personas permanecen atrapadas en los mismos ciclos financieros año tras año, década tras década. No te estoy diciendo que la sal y una moneda van a resolver tus deudas. No te estoy vendiendo magia superficial. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. Te estoy hablando de la diferencia entre una mente programada para la escasez y una mente programada para la abundancia. Y esa diferencia que cambia todo, tiene que ver con la disposición a hacer lo que la mayoría no haría. Los judíos más ricos del mundo hacen cosas que tú nunca harías. No todas son dramáticas o visibles. Muchas son pequeñas, cotidianas, aparentemente insignificantes, pero todas comparten un denominador común. Están cargadas de intención consciente. Están ancladas en un sistema de creencias que dice que la prosperidad es sagrada, que merece ser honrada, que requiere participación activa tanto en el plano material como en el espiritual. Y ahora déjame hablarte del mes de abril. ¿Por qué abril específicamente? En el calendario hebreo, la primavera representa el tiempo de la renovación, de la resurrección de la naturaleza, del inicio de los ciclos de crecimiento. El mes de Nisán, que generalmente coincide con marzo y abril en el calendario gregoriano, es para el pueblo judío el primer mes del año en términos espirituales. Es el mes en que ocurrió el Éxodo, la liberación más grande de la historia del pueblo hebreo, el momento en que fueron sacados de la esclavitud hacia la libertad. Y esa energía de liberación, esa energía de salida del cautiverio hacia la tierra prometida, resuena espiritualmente durante todo ese periodo. Enterrar una moneda en sal en abril es hacer un acto de alineación con esa energía de liberación y renovación. Es decir, así como el pueblo fue liberado, yo también estoy siendo liberado de la esclavitud, de la escasez. Así como comenzó un nuevo ciclo entonces, un nuevo ciclo comienza ahora en mi vida financiera. Y no lo digo con desesperación. Lo digo con la misma calma y certeza con que se plantan las semillas en primavera, sabiendo que el tiempo del fruto llegará. Hay una dimensión de esto que quiero explorar contigo con especial cuidado, porque creo que es la que más me ha enseñado en mi propia vida. Es la dimensión de la confianza radical. Cuando yo era más joven, entendía la abundancia como el resultado de un esfuerzo desmedido. Pensaba que trabajar más, preocuparse más, controlar más, era la fórmula para la prosperidad. Y no es que el trabajo no sea importante, claro que lo es. Pero hay una diferencia enorme entre el trabajo que nace del miedo y el trabajo que nace de la fe. El trabajo que nace del miedo te agota, te desespera, te hace tomar decisiones cortas, reactivas, que a veces cierran más puertas de las que abren. El trabajo que nace de la fe tiene una calidad diferente, tiene una dirección, tiene una paciencia que no es
pasividad, sino confianza activa. Y la práctica de la moneda en sal me enseñó algo sobre esa confianza que ningún libro de finanzas me había enseñado. Me enseñó que hay momentos en que la acción más poderosa no es hacer más, es soltar con intención. Es reconocer que hay fuerzas que actúan sobre nuestra vida financiera que van más allá de nuestra capacidad de control directo y que nuestra función en esos momentos no es controlar más, sino alinearnos mejor. Quiero contarte algo que me ocurrió hace algunos años. Estaba en un periodo de mucha incertidumbre financiera. Había tomado algunas decisiones que no habían resultado como esperaba. Y estaba en ese lugar que muchos de ustedes conocen bien, ese lugar donde revisas tus cuentas por la mañana con un nudo en el estómago, donde cada gasto inesperado siente como una catástrofe, donde empiezas a dudar de ti mismo, de tus capacidades, de si acaso mereces prosperidad o si simplemente no eres de los que tienen ese destino. Un hombre sabio, alguien que había construido y perdido y reconstruido su fortuna varias veces, me invitó a tomar café. Y en ese café, sin que yo le hubiera contado nada de mis preocupaciones, me dijo algo que cambió todo. Me dijo, el dinero es como el viento. No lo puedes agarrar con las manos. Solo puedes crear las condiciones para que pase por donde tú estás. Y el más grande error que cometen las personas cuando tienen poco dinero es intentar aferrarse a él con tanta desesperación que lo ahuyentan aún más. Eso resonó en mí de una manera que todavía siento hoy, porque yo reconocí en esas palabras exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba aferrando con tal desesperación, con tal miedo, que estaba creando en mi interior y en mi entorno una energía de contracción, de cierre, que hacía imposible que nada nuevo entrara. Y luego ese hombre me habló del ritual de la sal. Me explicó no solo el procedimiento, sino la filosofía detrás de él. Me dijo que la sal representa la intención de preservar, pero que la acción de enterrar la moneda en ella representa algo igualmente importante: la disposición a ocultar, a proteger en lo profundo, a no exhibir la abundancia con arrogancia, ni esconderla con vergüenza, sino honrarla en silencio con gratitud genuina. Y yo practiqué ese ritual, no con la expectativa mágica de que al día siguiente todo cambiaría, sino con la humildad de reconocer que había dimensiones de la prosperidad que yo no había estado honrando, con la disposición de decirle a algo más grande que yo: confío, estoy abierto. Estoy agradecido incluso por lo que aún no ha llegado. Y les voy a decir algo que sé que puede sonar increíble, pero que es absolutamente verdad. Las cosas empezaron a moverse, no de la noche a la mañana, no de forma dramática y cinematográfica, sino con esa suavidad con que se mueve el agua, que abre paso entre las piedras, lenta pero imparable. Empezaron a abrirse puertas que yo no había golpeado. Empezaron a llegar conversaciones que yo no había iniciado. Empezaron a aparecer personas y oportunidades que, si no hubiera tenido los ojos abiertos y el corazón dispuesto, habría pasado por alto. ¿Fue la sal? ¿Fue la moneda? No en el sentido literal. Lo que fue transformador fue el estado interno que ese ritual me ayudó a cultivar: la confianza, la gratitud, el soltar el control, la intención consciente de recibir abundancia sin desesperación. Y eso, amigo mío, eso cambia todo. Ahora quiero hablarte de algo que va aún más profundo en la filosofía judía de la prosperidad, algo que está íntimamente conectado con este ritual, pero que la mayoría de las personas nunca ve porque está demasiado ocupada buscando atajos. En el Talmud existe el concepto de tzedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa algo mucho más rico: justicia. En la visión judía, dar a otros no es un acto de generosidad opcional, es un acto de justicia. Es reconocer que la prosperidad que fluye a través de ti no te pertenece en su totalidad, que eres en cierta medida un administrador de esa abundancia y que parte de ella tiene un destino que va más allá de tu propio bienestar. Y esto está profundamente conectado con la moneda en la sal, porque la moneda no se entierra como un tesoro que se guarda con avaricia. Se entierra como un acto de evolución, de reconocimiento, de que la abundancia tiene un origen que trasciende tu esfuerzo individual.
Es decir, al mismo tiempo que honras lo que tienes, estás reconociendo que no eres su fuente última, eres su canal. Y los canales que se mantienen abiertos, limpios, fluidos, son los que siguen recibiendo agua. Los canales que se tapan, que se endurecen, que intentan retener todo, terminan secos. ¿Has notado cómo las personas más prósperas que conoces, las que tienen una prosperidad real y sostenida, no solo económica, sino en todas las dimensiones de su vida, tienen esa cualidad de la generosidad fácil? No me refiero necesariamente a dar grandes sumas de dinero, aunque eso también ocurre. Me refiero a esa actitud de quien da su tiempo sin calcular el retorno, de quien comparte su conocimiento sin miedo a que lo superen, de quien celebra el éxito ajeno con una genuinidad que te deja sin palabras. Esa actitud no es el resultado de tener mucho, es la causa de tener mucho. Y las personas que solo intentan acumular sin dar, que calculan cada acción en términos de lo que recibirán a cambio, raras veces construyen prosperidad sostenida. Pueden acumular por un tiempo, pero sus ciclos son frágiles y sus pérdidas, cuando llegan, son devastadoras. La sal enseña esto también. La sal da sabor. La sal da a los alimentos lo que necesitan para hacer lo que están destinados a hacer. La sal no guarda para sí misma. La sal transforma aquello con lo que entra en contacto. Quiero hablarte ahora de algo que en nuestra cultura latinoamericana y en muchas culturas del mundo es un obstáculo gigante para la prosperidad. Un obstáculo que opera de forma tan silenciosa y tan profunda que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de su existencia. Me refiero a la vergüenza alrededor del dinero. Existe en muchas de nuestras familias, en la cultura en la que crecimos, una narrativa muy poderosa que dice que hablar de dinero es de mal gusto, que preocuparse demasiado por la prosperidad material es superficial o incluso pecaminoso, que las personas espirituales no piensan en dinero, que si eres humilde de verdad no deberías querer tener demasiado. Y esa narrativa, esa programación que absorbimos desde pequeños sin cuestionarla, crea en nuestro interior una contradicción devastadora. Por un lado, queremos prosperidad porque la necesitamos para vivir, para cuidar a nuestra familia, para cumplir nuestros sueños. Por otro lado, nos sentimos culpables por quererla, nos sentimos sucios al pensarla, y esa contradicción nos paraliza. Los judíos, en cambio, tienen una relación radicalmente diferente con el dinero. En la tradición judía, la prosperidad no es solo permitida, es una responsabilidad. Hay un concepto que se llama parnasá, que significa sustento, y que es considerado en la tradición rabínica como algo que Dios mismo provee y que los seres humanos tienen la responsabilidad de gestionar bien. El dinero, en esta visión, no es enemigo de la espiritualidad. Es un recurso sagrado que, cuando se maneja con sabiduría, intención y generosidad, se convierte en un instrumento de bien, no solo para quien lo tiene, sino para todos los que lo rodean. Y eso cambia todo. Eso cambia completamente la relación que tienes con la abundancia. Cuando dejas de ver el dinero como algo sucio o peligroso, cuando empiezas a verlo como un recurso sagrado que merece ser honrado y gestionado con sabiduría, tu comportamiento financiero cambia, tus decisiones cambian, tu capacidad de recibir cambia. ¿Y cuándo ocurre ese cambio de perspectiva más profundamente? En los rituales, en esos actos deliberados cargados de intención que dicen, de forma que el inconsciente puede entender algo que los libros de finanzas personales raramente logran comunicar: la prosperidad es sagrada y yo soy digno de recibirla. Déjame llevarte ahora a otro aspecto de este ritual que muy pocos conocen y que yo descubrí en una conversación que tuve hace años con un rabino en una ciudad que no voy a mencionar. Este hombre era ya mayor, tenía los ojos del color de la historia y hablaba con la calma de quien ha visto demasiado para seguir siendo fácilmente perturbado por nada. Me dijo que en la tradición oral judía, que es esa parte del conocimiento que se transmite de maestro a discípulo sin ser escrita, hay una enseñanza que dice que la sal tiene la capacidad de absorber aquello que contamina. En el proceso de preparar la carne, según las leyes kasher, la sal se usa precisamente para absorber la sangre, que representa en la tradición lo impuro. Y en ese mismo principio espiritual, cuando una moneda
se coloca en sal con intención, se está realizando un acto simbólico de purificación de la energía que esa moneda representa. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia historia con el dinero. No la historia de tus logros financieros, sino la historia de tus emociones alrededor del dinero. ¿Cuántas veces recibiste dinero con angustia, pensando que no iba a alcanzar? ¿Cuántas veces gastas cargado de culpa, sintiéndote irresponsable? ¿Cuántas veces miraste tu cuenta bancaria con vergüenza? ¿Cuántas veces te prometiste que ahorrarías y no lo lograste? Y ese fracaso acumulado se convirtió en una historia que te dices a ti mismo sobre tu relación con el dinero. Toda esa carga emocional, todas esas energías de angustia, miedo, culpa y vergüenza quedan impregnadas en nuestra relación con el dinero. Y el ritual de la sal, en su dimensión más profunda, es un acto de limpieza de esa carga. Es un momento de decir, todo lo que ha pesado hasta aquí, todo el miedo que he cargado, toda la vergüenza, toda la angustia, lo entrego ahora, lo suelto. Comienzo de nuevo con intención limpia. ¿Ves por qué los millonarios judíos hacen esto y tú nunca lo harías? No porque seas perezoso ni porque no quieras prosperidad, sino porque tu mente, entrenada en una cultura que mezcla el escepticismo occidental con la culpa espiritual, ve este acto como algo sin sentido, como algo supersticiosos, como algo que no puede hacer ninguna diferencia real. Pero déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas con honestidad. ¿Qué haría más diferencia en tu vida financiera? ¿Un ritual de 5 minutos con plena intención y fe que te conectara con una energía de prosperidad y renovara tu relación emocional con el dinero? ¿O el siguiente episodio de serie que verás esta noche sin recordarlo mañana? No te estoy juzgando. Me juzgo a mí mismo primero. He perdido horas, días, semanas enteras de mi vida en actividades que no me acercaban ni un centímetro a quien quería ser. Pero hay un momento en la vida de cada persona en que algo hace clic, en que la distancia entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente haces se vuelve insostenible. Y ese momento, cuando llega, es una puerta que puedes cruzar o dejar pasar. Quiero hablarte ahora de una cosa muy concreta sobre la mecánica de este ritual, porque creo que el cómo importa tanto como el qué y el por qué. La moneda que se entierra en sal no es cualquier moneda. En la tradición se elige una moneda que tiene significado, no necesariamente la más valiosa en términos económicos, sino la que tiene más carga simbólica para quien la ofrece. En algunos casos es la primera moneda que ganaron en su primer trabajo. En otros es una moneda que recibieron de alguien que admiraban. En otros es simplemente la moneda que tienen más a mano, pero a la que se le imprime intencionalmente un significado antes de realizar el ritual. Y aquí hay algo profundamente sabio que quiero que notes. No es la moneda la que tiene el poder, es la intención que se deposita en ella. Es el acto consciente de decirle a tu mente, a tu corazón y al universo, estoy poniendo aquí, en este pequeño símbolo, toda mi disposición de recibir, toda mi gratitud por lo que ya tengo, toda mi fe en que lo que viene es mayor que lo que fue. La sal se prepara de una forma particular, se usa sal gruesa, natural, sin procesar, porque en la pureza está el poder. En la sal que no ha sido manipulada, que conserva su naturaleza original, está la fuerza de la preservación auténtica. Se coloca una cantidad generosa en un recipiente, preferiblemente de barro o cerámica, materiales que también tienen su carga simbólica como representantes de lo terrenal, de lo que viene de la tierra, y vuelve a ella. Y la moneda se coloca en el centro, como quien planta una semilla, con la misma esperanza silenciosa y la misma paciencia activa del agricultor que sabe que el tiempo hará su trabajo. El recipiente se entierra o se coloca en un lugar especial del hogar, un lugar donde no sea expuesto, no sea exhibido, no sea motivo de conversación trivial, porque la abundancia sagrada no necesita ser mostrada. La abundancia real vive en el silencio, en la privacidad, en ese espacio interior donde las cosas se construyen lejos de los ojos que no comprenden. Y hay algo más. Antes de hacer el ritual, hay una práctica de gratitud, no una gratitud forzada, de esas que hacemos mecánicamente porque leímos que es bueno ser agradecido, sino una gratitud real, profunda,
que implica detenerse de verdad y pensar en todo lo que ya tienes, en el alimento de hoy, en el techo sobre tu cabeza, en las personas que te aman, en la salud que muchos no tienen, en la capacidad de escuchar, de pensar, de sentir, en la vida misma, que es el regalo más extraordinario y que olvidamos valorar porque estamos demasiado ocupados lamentando lo que nos falta. Esa gratitud, cuando es genuina, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Cambia la bioquímica del cuerpo, cambia la perspectiva de la mente, cambia la energía que proyectas al mundo. Y el mundo, el universo, Dios, llámalo como quieras según tu tradición y tu fe, responde a esa energía de una manera que los científicos apenas están comenzando a estudiar y que los sabios espirituales han sabido durante milenios. Quiero detenerme aquí para hablar de algo que sé que está en la mente de muchos de los que me escuchan ahora. La pregunta del escepticismo. La pregunta que dice, ¿pero esto realmente funciona? ¿No estás hablando simplemente de psicología del éxito vestida con ropaje espiritual? Y mi respuesta es simple, no importa cómo lo llames, lo que importa es si funciona. Y lo que encuentras cuando estudias la historia de las familias más prósperas del mundo, no solo judías, sino de muchas tradiciones y culturas, es que todas ellas, sin excepción, tienen rituales. Todas tienen prácticas deliberadas que conectan lo cotidiano con algo más grande. Todas tienen maneras de honrar la abundancia, de darle gracias, de cultivar una relación con ella, que va más allá de los números en una cuenta. Las familias Rothschild, que construyeron una de las fortunas más grandes de la historia, no lo hicieron solo por ser inteligentes en los negocios. Lo hicieron porque tenían valores profundamente arraigados en la tradición judía que les daban una brújula interna que ni el miedo ni la codicia podían distorsionar completamente. Las familias de la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII, que construyeron las primeras redes financieras internacionales de la historia moderna, no lo hicieron en un vacío cultural. Lo hicieron desde una identidad espiritual que les daba cohesión, confianza mutua y una visión de largo plazo que las culturas más reactivas y cortoplacistas no podían sostener. No es que el dinero vaya a los judíos porque Dios los favorece de manera arbitraria. El dinero va a quienes practican las leyes de la prosperidad con más consistencia, con más profundidad, con más intención. Y el pueblo judío, a través de siglos de transmisión de sabiduría práctica y espiritual, ha desarrollado un sistema de leyes y prácticas para la prosperidad que es extraordinariamente efectivo. Y parte de ese sistema, parte de esa tecnología espiritual de la abundancia, es este ritual de la moneda y la sal en el tiempo de la renovación. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser incómodo, algo que yo mismo tuve que mirar de frente antes de poder crecer. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo cambie sin hacer nada diferente? Y cuando digo diferente no me refiero a trabajar más horas o buscar un segundo empleo o revisar más estrategias de inversión. Me refiero a hacer algo diferente en el nivel donde realmente se originan los cambios, el nivel de tus creencias, de tu relación emocional con el dinero, de tu apertura espiritual a recibir. Hay personas que llevan años, décadas, esperando que las circunstancias externas cambien para que su situación financiera mejore, esperando que baje la inflación, que cambie el gobierno, que la economía se estabilice, que el negocio de su primo por fin los invite a participar, que el trabajo perfecto aparezca. Y mientras esperan, la vida pasa. Y los años pasan. Y el sueño de la prosperidad sigue siendo un sueño, cada vez más difuso, cada vez más envuelto en la resignación silenciosa de quien ya no cree de verdad que las cosas pueden ser diferentes. Yo no quiero eso para ti. Yo sé que eso no tiene que ser tu historia. Pero para que la historia cambie, necesitas hacer algo que no has hecho. Necesitas cruzar el umbral de tu zona de confort intelectual y espiritual. Necesitas estar dispuesto a hacer lo que la mayoría no haría. No porque seas mejor que la mayoría, sino porque tienes sed de algo más. Porque hay en ti una llama que sigue ardiendo aunque el viento de la adversidad haya intentado apagarla 1000 veces. Porque llevas demasiado tiempo sintiéndote pequeño frente a la abundancia que sabes en lo más profundo de tu ser que mereces. La moneda en la sal es solo un símbolo, pero los símbolos son poderosos.
Son la puerta entre lo visible y lo invisible, entre lo que puedes tocar y lo que solo puedes sentir. Y cuando aprendes a habitar ese espacio entre los dos mundos con intención consciente, cuando aprendes a honrar tanto lo material como lo espiritual con la misma reverencia, algo en ti se abre, algo que llevaba mucho tiempo cerrado, una puerta que no sabías que existía, una ventana por la que entra una luz que transforma no solo tu economía, sino tu manera de moverte por el mundo, de relacionarte con las personas, de enfrentarte al futuro. Y quiero que sepas algo que para mí ha sido una de las revelaciones más importantes de mi vida. La prosperidad no llega principalmente de afuera hacia adentro, llega de adentro hacia afuera. Primero se construye en la mente, primero se consolida en las creencias, primero se honra en los rituales y luego, cuando el interior está listo, el exterior responde, las oportunidades aparecen, las conexiones se dan. Las puertas que estaban cerradas de repente están abiertas, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste tu forma de pararte frente al mundo. El pueblo judío sobrevivió la esclavitud en Egipto, sobrevivió el destierro en Babilonia, sobrevivió la persecución en la Europa medieval, sobrevivió el horror más indescriptible del siglo XX. Y después de cada devastación, reconstruyó. Después de cada pérdida, volvió. ¿Con qué? Con fe, con identidad, con rituales, con esa capacidad extraordinaria de conectar lo cotidiano con lo sagrado de una manera que ningún desastre podía destruir completamente porque vivía en el interior, en la cultura, en las prácticas transmitidas de mano a mano, de generación en generación. La moneda en la sal en abril es parte de ese tejido. Es uno de los hilos de esa red invisible de significado que sostiene a una comunidad a través del tiempo. Y cuando tú realizas ese ritual, no estás haciendo un acto de superstición. Estás conectándote con algo que ha sostenido a millones de personas a través de siglos de adversidad y reconstrucción. Estás alineando tu energía con una frecuencia de resistencia, de renovación y de prosperidad que ha demostrado su poder a través de la historia de una manera que no tiene parangón. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia, con esa virtud que nuestra cultura instantánea ha vuelto casi incomprensible. Vivimos en un mundo que nos promete resultados en 24 horas, éxito en 30 días, transformación en una semana, y cuando las cosas no suceden en ese tiempo, concluimos que no funciona, que fue un engaño, que somos un caso especial de fracaso para el que ningún método tiene solución, y pasamos de promesa en promesa, de estrategia en estrategia, buscando el atajo que finalmente nos lleve donde queremos ir. Pero los judíos más ricos del mundo no piensan en términos de 30 días, piensan en términos de generaciones. La moneda que se entierra en sal en abril no tiene fecha de expiración. No es un experimento de un mes que se evalúa y se abandona. Es parte de una práctica que se repite año tras año, que se transmite de padres a hijos, que se convierte en parte del tejido de la identidad familiar. Y esa consistencia, esa práctica sostenida en el tiempo sin desesperación por resultados inmediatos, es parte de lo que construye la prosperidad real. Hay una sabiduría antigua que dice que el árbol que da la sombra más grande tardó más años en crecer, que el roble que resiste los huracanes tiene raíces que van tan profundo como sus ramas van alto, que la prosperidad que dura, la que no desaparece con la primera tormenta, es la que se construyó despacio, con paciencia, con consistencia, con rituales que honraron el proceso tanto como el destino. ¿Y tú? ¿Estás construyendo raíces o solo ramas? ¿Estás buscando la sombra de hoy o el árbol de tus hijos? ¿Estás tan desesperado por el resultado inmediato que no puedes ver el proceso que te está preparando para recibir lo que realmente quieres? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Yo mismo sigo haciéndomelas. Sigo trabajando mis propias impaciencias, mis propias urgencias, mi propio miedo al tiempo que pasa, pero el ritual, la práctica espiritual del agradecimiento, de la intención, de la entrega, me sigue recordando cada año que la prosperidad verdadera no tiene prisa, que mi tiempo no es necesariamente el tiempo del universo,
y que confiar en ese tiempo más amplio, más sabio, más paciente, es un acto de fe radical que requiere una valentía que pocas personas están dispuestas a ejercer. Ahora quiero hablarte de algo que es quizás el aspecto menos conocido de este ritual, pero que yo considero el más profundo. El silencio. Cuando se realiza la práctica de la moneda en sal, no se hace con fanfarria, no se publica en redes sociales, no se comenta con los vecinos, se hace en el silencio más profundo, en la privacidad más absoluta. Y ese silencio no es accidental, ese silencio es intencional. Ese silencio es poderoso. ¿Por qué? Porque hay cosas que crecen en el silencio que no pueden crecer a la vista de todos. La semilla germina en la oscuridad de la tierra, no a la luz del sol. El embrión se forma en la intimidad del vientre, no en el exterior. Las raíces de los árboles más grandes trabajan en la oscuridad, invisible para todos, sosteniendo desde abajo lo que el mundo admira desde arriba. Y la prosperidad que se anuncia antes de nacer raramente llega a su plenitud. Hay algo en el hablar demasiado sobre lo que uno quiere, en el compartir demasiado pronto los sueños y los planes, que los hace vulnerables a la energía de la duda, del escepticismo ajeno, de la envidia, que aunque a veces no sea consciente, tiene el poder de enfriar el fuego de la intención más genuina. Los sabios judíos lo sabían, por eso el ritual se hace en privado, por eso la moneda se entierra y no se exhibe, por eso la práctica se transmite de voz a voz, de corazón a corazón, no en panfletos ni en anuncios públicos, porque hay sabiduría en proteger lo sagrado del ruido del mundo. Hay poder en honrar en silencio lo que te importa más. Y esto me lleva a algo que quiero decirte directamente. Si sientes que estás en un periodo de escasez, de sequía, de espera larga y difícil, si llevas un tiempo sintiendo que las puertas están cerradas y los cielos están quietos, quiero que consideres la posibilidad de que ese periodo no sea un castigo, no sea un signo de que algo está mal contigo o con tu fe, sino que sea exactamente el periodo en que algo profundo está siendo preparado, el periodo en que las raíces están creciendo en la oscuridad, el periodo que precede siempre a la floración, porque hay una ley que la naturaleza confirma cada primavera sin excepción. Después del invierno más duro siempre viene la primavera más exuberante. El árbol que parece más muerto en enero es muchas veces el que da las flores más abundantes en abril. Y el corazón que ha sabido esperar, que ha sabido confiar, que ha sabido honrar en silencio y con gratitud genuina lo que todavía no puede ver, ese corazón está más preparado que ninguno para recibir la abundancia que está en camino. ¿Ves el círculo? ¿Ves por qué abril? ¿Ves por qué la sal? ¿Ves por qué la moneda? ¿Ves por qué el silencio? Todo está conectado. Todo tiene una lógica que no es la lógica del mercado financiero, sino la lógica mucho más antigua y mucho más sabia de las leyes espirituales que gobiernan no solo el dinero, sino toda la vida. Quiero hablarte ahora de una trampa en la que yo caí durante mucho tiempo y en la que veo caer a muchas personas que conozco, la trampa de la comparación. Cuando miras la prosperidad de otros con resentimiento o con envidia, cuando comparas tu capítulo 3 con el capítulo 20 de alguien más, cuando te preguntas por qué a ellos sí y a ti no, estás creando en tu interior exactamente el tipo de energía que bloquea la prosperidad, no porque el universo te castigue por compararte, sino porque el estado mental de la comparación resentida es incompatible con el estado mental de la recepción abundante. Cuando estás en el resentimiento, estás cerrado. Cuando estás en la gratitud, estás abierto. Así de simple, así de profundo. Y la práctica de la moneda en sal te enseña a estar en la gratitud porque te obliga a detenerte, a mirar lo que tienes con intención, a honrar incluso lo pequeño como sagrado. Y esa capacidad de honrar lo pequeño es lo que abre el espacio para que llegue lo grande. Los judíos más ricos del mundo no son ricos a pesar de sus rituales. Son ricos en parte gracias a ellos porque sus rituales les enseñan año tras año a honrar la abundancia en todas sus formas, a no despreciar los tiempos de poco, a no olvidar el origen en los tiempos
de mucho. A mantener una gratitud activa que los mantiene en ese estado de apertura y receptividad que es el terreno donde crece la prosperidad real. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que va más allá del ritual específico y que tiene que ver con una postura ante la vida que creo que es la base de toda prosperidad genuina. Me refiero a lo que en la filosofía judía se llama emuná, que se traduce generalmente como fe, pero que en realidad significa algo mucho más activo, mucho más dinámico que la palabra fe suele evocar en nuestra mente. Emuná no es creer que algo va a pasar. Emuná es vivir como si ya estuviera pasando. Emuná es la confianza tan profunda, tan arraigada, que cambia tu comportamiento presente sin esperar la confirmación del futuro. Es lo que le permite al agricultor plantar en un suelo seco, confiando en que la lluvia vendrá. Es lo que le permite al artista empezar la obra maestra antes de saber si será apreciada. Es lo que le permite al padre o a la madre trabajar con alegría para los sueños de sus hijos, aunque no vean todavía cómo se cumplirán. Emuná es lo que hace posible la moneda en la sal, porque enterrar una moneda en sal con plena intención no es un acto que tiene sentido desde la lógica del miedo, solo tiene sentido desde la lógica de la confianza radical. Desde el lugar donde has decidido, consciente y deliberadamente, que la abundancia es la realidad fundamental y que la escasez es la ilusión temporal, que el invierno es el paréntesis y la primavera es el estado natural de las cosas. Puedes vivir desde ese lugar, puedes cultivar esa confianza aunque todavía no veas la evidencia de ella en tus cuentas bancarias. Puedes dar ese paso de fe radical que dice, confío en el proceso aunque no vea el resultado todavía. Si puedes, has encontrado el verdadero secreto que está detrás del ritual de la moneda y la sal. El ritual es el vehículo, la emuná es el motor, y cuando tienes el motor encendido, cualquier vehículo te lleva a donde necesitas ir. Quiero hablarte también del poder de las palabras en este contexto, porque hay algo que los sabios judíos entendieron sobre el lenguaje que la neurociencia moderna está apenas comenzando a confirmar. Las palabras que usas para hablar sobre tu situación financiera no son neutras, son creadoras. Cuando dices nunca tengo suficiente, estás programando tu mente y enviando al mundo una señal que se alinea con la escasez. Cuando dices siempre llego al final del mes sin nada, estás construyendo una narrativa que se convierte en profecía autocumplida. Cuando dices el dinero no es para mí, estás cerrando puertas que ni siquiera has intentado abrir. Y en cambio, cuando empiezas a cambiar el lenguaje, cuando empiezas a decir, incluso en medio de la dificultad, cosas como estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos o la abundancia que necesito está en camino, o simplemente gracias porque tengo lo que necesito hoy. El efecto no es mágico en el sentido trivial. El efecto es real en el sentido más profundo. Cambias el estado interno desde el que tomas decisiones, cambias la energía que proyectas en cada interacción, cambias la forma en que tu mente procesa las oportunidades que tienes frente a ti. En la tradición judía, las bendiciones se dicen en voz alta, no en silencio, no mentalmente, sino con la voz, porque la voz es creadora, porque el sonido tiene poder, porque decir algo en voz alta es un acto de compromiso que el silencio no puede replicar. Y cuando en el ritual de la moneda y la sal el practicante dice sus palabras de intención, de gratitud, de fe, lo hace con la voz, con el cuerpo, con toda la presencia que puede reunir, porque entiende que ese momento es sagrado y merece ser honrado con la totalidad de su ser. Y ahora quiero cerrar con algo que me parece la síntesis de todo lo que hemos hablado, algo que quiero que te lleves contigo, no como una técnica ni como un truco, sino como una verdad que si la dejas entrar de verdad, puede cambiar tu vida de adentro hacia afuera. La prosperidad no es algo que persigues, es algo hacia lo que te vuelves. Cuando tu interior está en paz con la abundancia, cuando tus palabras honran la abundancia, incluso en la escasez, cuando tus rituales la celebran incluso antes de que llegue, cuando tu gratitud la reconoce incluso en lo pequeño, cuando tu generosidad la comparte incluso cuando es poca, cuando tu fe la sostiene incluso cuando el viento sopla en contra,
Cuando todo eso ocurre de forma consistente, de forma sincera, de forma comprometida, la prosperidad no viene a ti como un accidente o como una recompensa externa. Viene a ti porque tú te has convertido en el tipo de persona que la puede recibir, sostener y multiplicar. Y eso es lo que los judíos más ricos del mundo saben que tú todavía no sabes. No una fórmula secreta, no un truco financiero, sino esto, que la prosperidad es primero un estado del ser y después un estado de las cuentas bancarias. Que quien transforma su interior, tarde o temprano transforma su exterior. Que quien honra la abundancia con ritualidad, con gratitud, con intención y con fe, no está haciendo algo ridículo ni supersticioso. Está haciendo exactamente lo que los más sabios y prósperos de la historia han hecho siempre. La moneda en la sal en abril es el símbolo de todo esto. Es la invitación a detenerse en medio del ruido y la urgencia del mundo moderno y decir, honro lo que tengo, confío en lo que viene, estoy agradecido por el proceso y me abro completamente y sin miedo a recibir la abundancia que es mi herencia espiritual más profunda. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Si algo en tu interior se movió mientras escuchabas, si algo resonó, si algo te incomodó o te inspiró o te hizo pensar, presta atención a eso. Esa es la voz de tu propio potencial de prosperidad, llamándote a una vida diferente, a una relación diferente con el dinero, a una apertura diferente hacia la abundancia, porque hay abundancia para ti, no la abundancia que el mundo define como éxito, sino la abundancia que fue diseñada específicamente para ti, que lleva tu nombre, que ya tiene tu dirección, la que está esperando con paciencia infinita y con una certeza que no tiembla, a que tú te vuelvas hacia ella con los ojos abiertos, el corazón dispuesto y la fe encendida. Eso es lo que la moneda en la sal en abril intenta recordarte. No que hay magia en la sal, sino que hay magia en ti. Siempre la hubo. Y que es tiempo de dejar de buscarla afuera y empezar a activarla adentro, donde siempre estuvo, esperando que la honraras. Hay algo que me ha estado inquietando profundamente en los últimos tiempos, algo que veo con una claridad que me duele en el alma. He observado a tantas personas mayores, hombres y mujeres, que han trabajado toda su vida, que han dado todo de sí mismos, que han criado familias, que han construido hogares, que han aportado al mundo de maneras que quizás nunca fueron completamente reconocidas. Y sin embargo, en lugar de estar viviendo sus años dorados con la paz y la felicidad que merecen, los veo cargando un peso invisible que les roba la sonrisa, que les quita el brillo de los ojos, que les arrebata la capacidad de disfrutar este momento sagrado de sus vidas. Y me pregunto, con el corazón apretado, ¿por qué tiene que ser así? Porque quienes tanto han dado, quienes tanto han luchado, quienes tanto han sacrificado, no pueden simplemente descansar en la tranquilidad que se han ganado. La respuesta, he descubierto, no está en las circunstancias externas solamente, sino en 7 verdades fundamentales que cuando se comprenden y se aplican, transforman completamente la experiencia de envejecer. ¿Sabes? Cuando miro a mi alrededor y veo personas de 70, 80, 90 años, me doy cuenta de que hay 2 tipos de ancianos en este mundo. Están aquellos que parecen haber perdido la chispa de la vida, que se levantan cada mañana con una sensación de pesadez, que miran al pasado con amargura y al futuro con miedo, que se sienten como una carga para sus familias, que viven atrapados en el resentimiento de lo que pudo haber sido, pero no fue. Y luego están aquellos otros, esos seres extraordinarios que irradian una luz especial, que tienen esa sabiduría serena en sus ojos, que ríen con facilidad, que hablan de sus días con gratitud, que encuentran belleza en las cosas más simples, que se han convertido en fuentes de inspiración para todos los que los rodean. La diferencia entre estos 2 grupos no es la cantidad de dinero que tienen en el banco, no es la salud perfecta de sus cuerpos, no es la ausencia de problemas o dificultades. La diferencia radica en cómo han decidido abordar esta etapa de sus vidas, en las actitudes que han cultivado, en las prácticas que han adoptado, en la perspectiva que han elegido mantener
La primera cosa que ayuda profundamente a las personas mayores a vivir con tranquilidad y felicidad es algo tan simple y tan complejo, a la vez que muchos lo pasan por alto completamente. Es la capacidad de soltar el control, de liberar las manos que durante décadas han estado aferradas con fuerza a las riendas de todo. Durante 40, 50, 60 años, fuiste tú quien tomó las decisiones importantes, quien resolvió los problemas, quien encontró las soluciones, quien llevó la carga sobre tus hombros. Fuiste el padre o la madre que cuidó de los hijos, el trabajador que cumplió con sus responsabilidades, el esposo o la esposa que sostuvo el hogar, el pilar sobre el cual otros se apoyaron. Y eso estuvo bien. Fue tu momento, fue tu papel, fue tu contribución necesaria e invaluable. Pero llega un tiempo, un momento sagrado en la vida, cuando debes permitir que otros tomen el relevo, cuando debes confiar en que has hecho tu trabajo lo suficientemente bien como para que ahora otros puedan continuar. Cuando debes entender que aferrarte al control de cada detalle, de cada decisión, de cada aspecto de la vida de quienes te rodean, no solo es agotador para ti, sino que también impide que ellos crezcan, que maduren, que desarrollen su propia sabiduría. He visto a tantos ancianos hermosos que se torturan a sí mismos porque no pueden soltar. Quieren seguir dirigiendo la vida de sus hijos adultos, quieren controlar cómo sus nietos son criados, quieren que todo se haga exactamente como ellos lo harían, y cuando las cosas inevitablemente no salen así, porque cada generación tiene su propia forma de hacer las cosas, se llenan de frustración, de ansiedad, de resentimiento, se desgastan emocionalmente tratando de sostener un mundo que ya no les corresponde sostener de la misma manera. Y lo trágico es que en ese proceso de aferrarse, pierden la oportunidad de disfrutar la belleza de esta nueva etapa, donde su papel no es controlar sino acompañar, no dirigir sino aconsejar cuando se les pide, no cargar sino observar con orgullo cómo otros llevan adelante lo que ellos comenzaron. Soltar el control no significa volverse irrelevante o innecesario, significa transformar tu forma de contribuir, significa pasar de ser el que hace todo a ser el que comparte sabiduría cuando es apropiado. Significa dejar de ver cada problema de tus seres queridos como algo que debes resolver inmediatamente y comenzar a confiar en que ellos tienen la capacidad de resolverlo por sí mismos, que de hecho necesitan esa oportunidad de resolverlo para crecer. Significa reconocer que tu valor no está en hacer constantemente, sino en ser, en estar presente, en ofrecer tu experiencia como un regalo y no como una imposición. Cuando finalmente sueltas esta necesidad de control, algo milagroso sucede. Sientes como un peso enorme se levanta de tus hombros. Respiras más profundo, duermes mejor. Dejas de preocuparte por cosas que honestamente ya no están en tus manos. Y descubres que la vida tiene una manera hermosa de seguir adelante incluso sin tu intervención constante. La segunda cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar y proteger ferozmente las conexiones humanas genuinas. Hay una soledad particular que puede envolver a las personas mayores, una soledad que no siempre tiene que ver con estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de gente y aún sentirte profundamente aislado si no hay conexiones reales, si las conversaciones son superficiales, si nadie realmente te escucha, si te has convertido en una presencia invisible en la vida de aquellos que supuestamente te aman. Esta soledad es como un veneno silencioso que se filtra en el alma y va apagando lentamente la luz interior. Por eso es absolutamente vital, no opcional, sino vital, que las personas mayores mantengan y cultiven relaciones significativas. Ahora bien, aquí viene algo importante que necesito que entiendas. Cuando hablo de conexiones humanas genuinas, no me refiero a tener cientos de conocidos o a estar constantemente rodeado de multitudes. Me refiero a tener, aunque sea una, dos, tres personas con quienes puedas ser completamente auténtico, con quienes puedas compartir tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus alegrías, tus recuerdos, tus esperanzas. Me refiero a relaciones donde te sientes visto, escuchado, valorado por quien eres ahora, no solo por quien fuiste en el pasado. Porque uno de los dolores más grandes que experimentan muchos ancianos es sentir que la gente solo los ve a través del lente de lo que fueron, del padre fuerte que ya no puede levantar cosas pesadas.
de la madre enérgica que ya no puede cocinar banquetes completos, del trabajador incansable que ya no tiene la misma resistencia. Necesitas personas que te vean como eres hoy, con tus limitaciones actuales, pero también con tu sabiduría ganada, con tu perspectiva única, con tu corazón que sigue siendo capaz de amar profundamente. Y aquí está la parte difícil que muchos no quieren escuchar. Para tener estas conexiones genuinas, tú también debes ser genuino. No puedes esperar que otros se abran contigo si tú vives detrás de una fachada de que todo está bien cuando no lo está. Si finges ser fuerte cuando estás quebrado por dentro. Si niegas tus necesidades emocionales porque tienes miedo de ser una carga. La vulnerabilidad es el precio de la conexión auténtica. Tienes que estar dispuesto a decir que estás asustado, que te sientes solo, que extrañas cómo solían ser las cosas, que hay días en que la nostalgia te aplasta. Pero también tienes que estar dispuesto a escuchar verdaderamente a otros, a interesarte genuinamente en sus vidas, a no convertir cada conversación en una competencia de quién lo tiene más difícil o en un monólogo sobre tus achaques. Las mejores conexiones son aquellas donde hay un flujo bidireccional de dar y recibir, de compartir y escuchar, de sostener y ser sostenido. He conocido ancianos que han decidido conscientemente invertir en sus amistades, que llaman a sus amigos regularmente no para quejarse, sino para preguntar genuinamente cómo están, que organizan encuentros simples como tomar café juntos o caminar en el parque, que se hacen presentes en los momentos importantes de la vida de otros. Y he visto cómo estas personas tienen una luz en sus ojos que falta en aquellos que se han aislado. Porque al final del día, los seres humanos somos criaturas sociales. No fuimos diseñados para vivir en burbujas solitarias. Necesitamos el contacto, la risa compartida, la mano que sostiene la nuestra en los momentos difíciles, la voz que nos dice que todo va a estar bien. Y esto no cambia con la edad. De hecho, se vuelve aún más crucial cuando tantas otras cosas de la vida están cambiando. La tercera cosa que marca una diferencia tremenda es encontrar un propósito que vaya más allá de ti mismo. Escúchame bien en esto porque es absolutamente fundamental. Muchas personas mayores entran en una espiral de desesperación porque sienten que su vida ya no tiene sentido, que ya cumplieron su función, que ya hicieron su contribución y ahora simplemente están esperando el final. Esto es devastador. Esto mata el espíritu de una manera que ninguna enfermedad física puede hacerlo. El alma humana necesita un propósito para florecer. Necesita sentir que su existencia importa, que está contribuyendo de alguna manera, que hay una razón para levantarse cada mañana más allá de simplemente seguir respirando. Pero aquí está la belleza de llegar a esta etapa de la vida. Tu propósito ya no tiene que estar ligado a logros grandiosos o a construir imperios o a escalar escaleras corporativas. Tu propósito puede ser algo mucho más simple, mucho más hermoso, mucho más profundo. Puede ser la persona que escucha sin juzgar cuando otros necesitan hablar. Puede ser compartir las recetas que has perfeccionado durante décadas con las generaciones más jóvenes. Puede ser orar por aquellos que amas, sostenerlos en tu corazón y en tu mente, incluso cuando no puedas estar físicamente presente. Puede ser escribir las historias de tu familia para que no se pierdan. Puede ser enseñar un oficio o una habilidad que dominas a alguien que quiere aprender. Puede ser trabajar como voluntario en alguna causa que te apasiona, aunque sea unas pocas horas a la semana. Puede ser cuidar de un jardín, crear belleza en tu pequeño espacio del mundo. Puede ser simplemente ser un ejemplo viviente de gracia, de paciencia, de bondad para todos los que te observan. Recuerdo a una mujer de 85 años que conocí hace unos años. Su cuerpo estaba frágil, tenía dificultades para moverse, dependía de otros para muchas tareas básicas. Pero cuando hablabas con ella, cuando realmente la escuchabas, descubrías que había encontrado un propósito hermoso. Ella había decidido que su misión era animar a cada persona que cruzaba su camino. La enfermera que venía a tomarle la presión se iba con el corazón más ligero después de conversar con ella. Los nietos que la visitaban recibían palabras de sabiduría que los acompañaban durante semanas. Incluso el cartero que entregaba su correspondencia esperaba con anticipación esos breves momentos de interacción
porque ella siempre tenía algo amable que decir. Su cuerpo era débil, pero su espíritu era fuerte y había entendido algo profundo. El propósito no requiere fuerza física, requiere intencionalidad del corazón. Cuando tienes un propósito, no importa cuán pequeño parezca desde fuera, todo cambia. Te levantas con una razón. Tus días tienen estructura y significado. No te sientes como un espectador pasivo de la vida, sino como un participante activo. Y algo mágico sucede. Mientras más te enfocas en cómo puedes contribuir, en cómo puedes añadir valor a la vida de otros, menos tiempo pasas obsesionado con tus propios dolores, tus propias limitaciones, tus propias quejas. No es que estos desaparezcan, pero dejan de ser el centro de tu existencia. Y eso es liberador de una manera que no puedo describir completamente con palabras. La cuarta cosa es algo que suena contraintuitivo para muchos, pero es absolutamente verdadero. Abrazar la gratitud radical, incluso por las cosas más pequeñas. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que hemos perdido, en lo que ya no podemos hacer. Y para las personas mayores, esta trampa es especialmente peligrosa porque, seamos honestos, sí hay muchas pérdidas que vienen con la edad. Has perdido la fuerza que tenías, la velocidad, quizás la agudeza mental de antes, tal vez la independencia total, posiblemente amigos y seres queridos que se han ido. Si te enfocas solo en estas pérdidas, te hundirás en un pozo de amargura del cual es muy difícil salir. Por eso necesitas entrenar tu mente de manera deliberada e intencional para enfocarse en lo que aún tienes, en lo que aún funciona, en las bendiciones que todavía están presentes. Esto no es negación de la realidad. No estoy diciendo que finjas que todo es perfecto cuando no lo es. Estoy diciendo que cambies el lente a través del cual miras tu vida. Sí, tal vez no puedas caminar tan rápido como antes, pero aún puedes caminar, aún puedes sentir el sol en tu rostro durante un paseo lento. Sí, tal vez tu memoria no sea tan aguda como era, pero aún puedes recordar las cosas que realmente importan, los rostros de quienes amas, los momentos que te formaron. Sí, tal vez has enterrado a personas que amabas, pero tuviste el regalo de conocerlas, de amarlas, de ser amado por ellas, y nadie puede quitarte esos recuerdos preciosos. Sí, tal vez ya no trabajas como antes, pero ahora tienes el tiempo que nunca tuviste para hacer cosas que siempre quisiste hacer, pero postergaste. La gratitud radical es una práctica, no un sentimiento que simplemente aparece. Es levantarte cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, decir en voz alta o en tu corazón 3 cosas específicas por las que estás agradecido ese día. Es mirar tu plato de comida y realmente apreciar que tienes alimento cuando millones no lo tienen. Es sentir el agua caliente de la ducha y reconocer el lujo que eso representa. Es mirar a tu pareja, si todavía la tienes, y agradecer por otro día juntos en lugar de enfocarte en los hábitos irritantes que has tolerado durante 50 años. Es escuchar la voz de tu hijo o nieto al teléfono y sentir gratitud por esa conexión en lugar de amargura porque no te visitan tanto como quisieras. Algo poderoso sucede en tu cerebro cuando practicas gratitud consistentemente. Los estudios científicos lo confirman, pero no necesitas ciencia para saberlo. Lo sientes en tu cuerpo, en tu espíritu. Tu perspectiva cambia. Los mismos acontecimientos que antes te habrían arruinado el día, ahora apenas te molestan. Desarrollas una resiliencia emocional que te permite navegar las dificultades con más gracia. Te vuelves menos reactivo, menos propenso a la queja constante, menos enfocado en ti mismo. Y aquí está el beneficio secundario hermoso. La gente quiere estar cerca de personas agradecidas. Nadie quiere pasar tiempo con alguien que solo se queja, que solo ve lo negativo, que solo habla de sus dolores. Pero todos gravitamos hacia aquellos que, a pesar de sus desafíos, encuentran razones para sonreír, para apreciar, para celebrar la vida. La gratitud no solo te cambia a ti, transforma cómo otros te experimentan y responden a ti. La quinta cosa que necesitas entender es la importancia vital de cuidar tu cuerpo en la medida de lo posible. Ahora, déjame aclarar esto inmediatamente porque no quiero que malinterpretes. No estoy diciendo que debas convertirte en un atleta a los 70 años.
No estoy diciendo que debas obsesionarte con la perfección física o compararte con estándares imposibles. Lo que estoy diciendo es que hay una conexión innegable entre cómo te sientes físicamente y cómo te sientes emocionalmente y espiritualmente. Cuando tu cuerpo está completamente descuidado, cuando no te mueves en absoluto, cuando comes terrible, cuando no duermes bien, tu mente sufre, tu espíritu se oscurece, todo se vuelve más difícil de sobrellevar. El movimiento es medicina. No tiene que ser intenso o complicado. Puede ser tan simple como caminar 15 minutos al día, hacer estiramientos suaves en la mañana, trabajar en el jardín, bailar en tu sala mientras escuchas música que amas. El punto es mover tu cuerpo de alguna manera regular, porque cuando te mueves, cuando tu sangre circula, cuando tus músculos se activan, aunque sea mínimamente, tu cerebro produce químicos que mejoran tu estado de ánimo, que reducen la ansiedad, que te ayudan a dormir mejor. Y el sueño, el sueño es tan importante. Muchas personas mayores sufren de insomnio o de patrones de sueño interrumpidos y esto afecta todo lo demás. Vale la pena hablar con un médico sobre esto, vale la pena crear rutinas que promuevan mejor descanso, porque cuando duermes bien, todo se ve diferente. Y la nutrición. Por favor, no subestimes el poder de alimentar tu cuerpo adecuadamente. No estoy hablando de dietas restrictivas locas o de eliminar todo lo que disfrutas. Estoy hablando de asegurarte de que estás obteniendo los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar lo mejor posible. A veces, la depresión que sientes, la fatiga que te abruma, la confusión mental que experimentas, están directamente relacionadas con deficiencias nutricionales que podrían corregirse. Tu cuerpo a esta edad necesita cuidado especial, atención particular, y cuando se lo das, te recompensa con energía, con claridad, con capacidad de disfrutar la vida más plenamente. Pero aquí está la parte crucial. Todo esto debe hacerse desde un lugar de amor propio, no de castigo. No cuidas tu cuerpo porque estás disgustado con él o porque quieres volver a ser quien eras hace 30 años. Cuidas tu cuerpo porque lo aprecias, porque ha sido tu hogar durante todas estas décadas, porque te ha llevado a través de cada experiencia de tu vida, porque merece tu respeto y gratitud. Cuando cambias esta mentalidad, cuando pasas del autodesprecio al autocuidado amoroso, todo el proceso se vuelve sostenible y hasta disfrutable en lugar de ser una carga más. La sexta cosa es aprender el arte sagrado del perdón, tanto de otros como de ti mismo. Llegar a la edad mayor con cargas de resentimiento sin resolver es como caminar con piedras pesadas en tus bolsillos. Te agotan, te pesan, te roban la paz que tanto mereces en esta etapa de tu vida. He visto a tantos ancianos hermosos que están amargados, no tanto por sus circunstancias actuales, sino por heridas del pasado que nunca sanaron, por ofensas que nunca perdonaron, por errores que nunca se permitieron soltar. Escúchame claramente en esto. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa olvidar o pretender que el daño no ocurrió. No significa necesariamente reconciliarte con la persona que te hirió o permitirle volver a tu vida si eso no es seguro o saludable. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar la obsesión con la ofensa, soltar el veneno del odio que te está lastimando a ti mucho más que a la persona que te hirió. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Es liberar tu corazón de la prisión del resentimiento. Y quizás aún más difícil que perdonar a otros es perdonarte a ti mismo. Muchas personas mayores cargan con una culpa tremenda por errores del pasado, por decisiones que quisieran haber tomado diferente, por palabras que desearían no haber dicho, por oportunidades que perdieron, por formas en que fallaron como padres o parejas o hijos y se castigan a sí mismos mentalmente día tras día, reviviendo estos errores, torturándose con el si tan solo, si hubiera, si pudiera. Y déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón. Tienes que soltarlo. Tienes que aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento, la madurez, los recursos emocionales que tenías en ese momento. Tienes que reconocer tu humanidad, tu imperfección, tu derecho a haberte equivocado. Tienes que darte la gracia que tan fácilmente darías a otros. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente perdonas, cuando finalmente sueltas estas cargas antiguas? Es como si pudieras respirar profundamente por primera vez en años,
Hay una ligereza que entra en tu espíritu. Hay espacio para la alegría porque ya no estás usando toda tu energía emocional para alimentar el resentimiento o la culpa. Tus relaciones actuales mejoran porque ya no estás proyectando heridas pasadas en situaciones presentes. Tu salud física a menudo mejora porque la amargura y el estrés crónico tienen efectos reales en el cuerpo. El perdón es medicina para el alma y nunca es demasiado tarde para tomarlo. Y finalmente, la séptima cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar una vida espiritual profunda, una conexión con algo más grande que tú mismo. Ahora, déjame ser claro. No estoy necesariamente hablando de religión organizada, aunque sí eso funciona para ti, maravilloso. Estoy hablando de nutrir esa parte de ti que sabe que hay más en la existencia que solo lo material, que solo lo visible, que solo lo que puedes tocar y medir. Estoy hablando de desarrollar una relación con lo sagrado, con lo eterno, con lo divino, como sea que lo entiendas o lo nombres, cuando llegas a cierta edad, cuando has vivido suficiente, cuando has visto nacer y morir, cuando has experimentado tanto alegría como dolor. Algo en ti anhela significado más profundo. Las distracciones superficiales ya no satisfacen. Las persecuciones materiales ya no llenan el vacío. Hay un hambre del alma que solo puede ser saciada por lo trascendente. Y las personas mayores que han cultivado esta dimensión espiritual de sus vidas tienen un ancla que los sostiene cuando todo lo demás se sacude. Tienen una paz que sobrepasa el entendimiento, como dice la Escritura. Tienen una perspectiva eterna que les permite ver sus circunstancias actuales, por difíciles que sean, dentro de un contexto mucho más amplio. Esta vida espiritual puede expresarse de muchas maneras. Puede ser a través de la oración regular, de la meditación, de pasar tiempo en la naturaleza con una actitud de reverencia y asombro, de leer textos sagrados que alimentan tu alma, de participar en una comunidad de fe que te apoya y te desafía a crecer, de practicar la contemplación silenciosa donde simplemente estás presente con lo divino sin palabras ni peticiones. Lo que importa no es tanto la forma específica, sino la intencionalidad, el compromiso de nutrir esta parte de ti de manera consistente. Y aquí está algo hermoso. Cuando tienes una vida espiritual sólida, el miedo a la muerte disminuye. No desaparece completamente porque somos humanos y lo desconocido siempre genera cierta aprensión, pero deja de ser este terror paralizante que te roba la alegría de tus días presentes. Comienzas a ver la muerte no como un final absoluto, sino como una transición, como una puerta hacia otra forma de existencia. Comienzas a enfocarte no en prolongar la vida a cualquier costo, sino en vivir plenamente cada día que te queda. Hay una libertad increíble en esto. Una capacidad de soltar la ansiedad sobre el futuro y simplemente estar presente en el ahora. Las personas mayores que viven con tranquilidad y felicidad generalmente han encontrado esta paz espiritual. Han hecho las paces con su mortalidad. Han encontrado consuelo en su fe, sea cual sea. Han desarrollado prácticas que los mantienen conectados con lo sagrado. Y esto se nota. Se ven cómo hablan de la vida y de la muerte sin miedo excesivo. Se ven cómo enfrentan los desafíos de salud con valentía en lugar de desesperación. Se ven cómo viven cada día con un sentido de gratitud por el regalo que es simplemente estar vivos. Ahora, déjame juntarlo todo porque estas 7 cosas no funcionan de manera aislada. Trabajan juntas, se refuerzan mutuamente, crean un tejido completo de bienestar que transforma la experiencia del envejecimiento. Cuando sueltas el control, creas espacio para conexiones más genuinas. Cuando cultivas esas conexiones, encuentras propósito en cómo puedes contribuir a la vida de otros. Cuando vives con propósito, naturalmente sientes más gratitud. Cuando practicas gratitud, te sientes motivado a cuidar mejor de tu cuerpo. Cuando cuidas tu cuerpo, tienes más energía para hacer el trabajo difícil del perdón. Y cuando perdonas, abres tu corazón para una conexión espiritual más profunda. Ves cómo todo está entrelazado, cómo cada pieza apoya a las demás. Y quiero que entiendas algo crucial. Nunca es demasiado tarde para comenzar. No importa cuántos años tengas ahora. No importa cuánto tiempo has vivido de otra manera. No importa cuán profundamente arraigados estén tus patrones actuales. Puedes comenzar hoy. Puedes elegir soltar el control de una pequeña cosa hoy. Puedes llamar a un amigo hoy y tener una conversación genuina. Puedes identificar un pequeño propósito hoy. Puedes escribir 3 cosas por las que estás agradecido hoy
¿Puedes mover tu cuerpo por 10 minutos hoy? ¿Puedes comenzar el proceso de perdonar a alguien hoy? ¿Puedes dedicar 5 minutos a la oración o meditación hoy? No tienes que hacerlo todo perfectamente, no tienes que implementar todo de una vez, solo tienes que comenzar. Un pequeño paso en la dirección correcta es todo lo que se necesita para iniciar el cambio. He visto transformaciones increíbles en personas que pensaban que sus mejores días habían quedado atrás. He visto a hombres de 75 años que estaban amargados y aislados encontrar renovación cuando finalmente decidieron soltar viejos resentimientos y abrirse a nuevas amistades. He visto a mujeres de 80 años que estaban deprimidas y sin propósito florecer cuando descubrieron que podían ser voluntarias en un hospital infantil, simplemente sosteniendo bebés que necesitaban ser sostenidos. He visto a parejas ancianas que apenas se hablaban después de décadas de matrimonio resentido renovar su amor, cuando aprendieron a practicar gratitud el uno por el otro. He visto a personas con enfermedades crónicas dolorosas vivir con una paz y alegría que desafía la lógica, simplemente porque cultivaron una vida espiritual profunda que los sostiene. La vejez no tiene que ser un periodo de decadencia triste y desesperada. Puede ser y debería ser una época de oro verdadero. Una época donde finalmente tienes la sabiduría que solo viene con décadas de experiencia. Una época donde puedes disfrutar de placeres simples sin la prisa constante que marcó tus años más jóvenes. Una época donde tus relaciones pueden profundizarse de maneras que no eran posibles cuando estabas tan ocupado construyendo tu carrera y criando a tus hijos. Una época donde puedes explorar partes de ti mismo que tuviste que dejar de lado durante los años de responsabilidades intensas. Una época donde puedes ser generoso con tu tiempo, tu atención, tu sabiduría, de maneras que impactan a generaciones futuras. Pero todo esto requiere elección, requiere intención, requiere esfuerzo. No sucede automáticamente solo porque alcanzas cierta edad. De hecho, si no haces nada, la tendencia natural es hacia el aislamiento, la amargura, el resentimiento, el miedo. Tienes que luchar activamente contra esas fuerzas. Tienes que decidir cada día que vas a elegir la gratitud sobre la queja, que vas a elegir la conexión sobre el aislamiento, que vas a elegir el perdón sobre el resentimiento, que vas a elegir el propósito sobre la pasividad, que vas a elegir cuidar de ti mismo sobre el descuido, que vas a elegir nutrir tu espíritu sobre ignorar tus necesidades más profundas. Y aquí está la verdad hermosa y desafiante. Cada día que se te da es una oportunidad de vivir mejor, de amar más profundamente, de contribuir más significativamente, de perdonar más completamente, de agradecer más genuinamente. No desperdicies esa oportunidad esperando el momento perfecto o las circunstancias ideales. Tus circunstancias son las que son. Tu cuerpo es como es. Tu situación financiera es la que es. Pero dentro de esas realidades tienes elecciones. Siempre tienes elecciones. Y las elecciones que hagas en las áreas que he compartido contigo hoy determinarán en gran medida si tus últimos años son tranquilos y felices o turbulentos y amargos. Piensa en el legado que quieres dejar. No estoy hablando de dinero o posesiones materiales. Estoy hablando del legado de quién fuiste como persona. Cuando la gente te recuerde, cuando tus nietos hablen de ti en años futuros, ¿qué quieres que digan? ¿Quieres que recuerden a alguien que se quejaba constantemente, que estaba amargado, que hacía que todos caminaran sobre cáscaras de huevo a su alrededor, que vivía en el pasado con resentimiento? ¿O quieres que recuerden a alguien que irradiaba paz, que ofrecía sabiduría con gracia, que encontraba alegría en cosas simples, que los hacía sentir amados y valorados, que les enseñó con su ejemplo cómo envejecer con dignidad y gracia? Tú decides. Cada día, con cada elección pequeña, estás escribiendo ese legado. Y déjame hablarte con ternura sobre algo que sé que muchos de ustedes sienten, pero no se atreven a decir en voz alta. Sé que a veces te sientes invisible. Sé que a veces sientes que el mundo ya no te valora porque no eres joven, porque no eres productivo en el sentido económico, porque tu cuerpo ya no se mueve con la gracia de antes. Sé que duele cuando la gente te habla como si fueras un niño, cuando te excluyen de conversaciones importantes,
cuando asumen que no entiendes cosas modernas o que tus opiniones ya no son relevantes. Sé que hay una profunda tristeza en sentir que has pasado de ser necesario a ser tolerado, de ser el centro de tu familia a ser una presencia periférica. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Tú importas. Tu vida tiene valor no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Llevas dentro de ti décadas de experiencia, de lecciones aprendidas, de sabiduría ganada a través de prueba y error. Tienes perspectiva que solo viene con el tiempo. Puedes ver patrones que las generaciones más jóvenes aún no reconocen porque no han vivido suficientes ciclos de la vida. Tu simple presencia, cuando eres auténtico y presente, es un regalo para aquellos que son lo suficientemente sabios como para valorarla. Y para aquellos que no lo valoran, bueno, esa es su pérdida, no tu deficiencia. No permitas que la cultura actual de obsesión con la juventud te robe tu sentido de valor. Esta cultura está equivocada. Está profundamente equivocada. La juventud tiene su belleza, por supuesto, su energía, su entusiasmo, su potencial, pero la edad también tiene su belleza, una belleza diferente pero igual de valiosa. La belleza de la sabiduría templada por la experiencia, la belleza de la paciencia desarrollada a través de años de aprendizaje, la belleza de la perspectiva que pone las cosas en su lugar apropiado, la belleza del amor maduro que ha sobrevivido tormentas y se ha hecho más fuerte por ellas, la belleza de conocerte a ti mismo profundamente después de décadas de vivir en tu propia piel. Honra tu edad, honra tus años, honra cada arruga en tu rostro porque cada una cuenta una historia de risa o de lágrimas, de preocupación o de alegría, de una vida vivida plenamente. Honra cada dolor en tu cuerpo porque es evidencia de que trabajaste duro, que criaste niños, que construiste cosas, que serviste, que diste de ti mismo. Honra tu caminar más lento porque te permite notar cosas que antes pasabas corriendo. Honra tu necesidad de descanso más frecuente porque tu cuerpo te está enseñando a escucharlo, a respetarlo, a trabajar con él en lugar de contra él. Hay dignidad en el envejecimiento cuando lo abrazas en lugar de luchar contra él con amargura. Y para aquellos de ustedes que están cuidando de padres mayores o abuelos, déjenme hablarles directamente por un momento. La forma en que tratan a las personas mayores en sus vidas importa enormemente. Por favor, véanlos. Véanlos realmente no solo como las tareas que representan o las responsabilidades que añaden a su vida ya ocupada, sino como seres humanos completos, con dignidad, con historia, con necesidades emocionales profundas. Tómense el tiempo de escuchar sus historias, incluso si las han escuchado antes. Esas historias son su forma de procesar su vida, de encontrar significado, de sentirse conectados contigo. Pídanles consejo de vez en cuando, no porque necesariamente lo necesiten, sino porque les recuerda que aún son valorados por su sabiduría. Tóquenlos, sosténganles la mano, abrácenlos, porque el contacto físico amoroso es medicina para el alma a cualquier edad. Inclúyanlos en su vida de maneras genuinas, no solo visitándolos por obligación, sino realmente compartiendo con ellos, permitiéndoles conocer a sus nietos, siendo vulnerables con ellos cuando luchan. Y por favor, tengan paciencia. Sé que es frustrante cuando repiten las mismas cosas una y otra vez, cuando se mueven lento, cuando no entienden la tecnología, cuando necesitan ayuda con cosas que antes hacían fácilmente. Pero recuerden que un día, si tienen la bendición de vivir lo suficiente, ustedes estarán en ese lugar. Ustedes serán los que necesitan paciencia, comprensión, gracia. Traten a los ancianos en su vida de la manera en que esperarían ser tratados cuando lleguen a esa etapa. El respeto y el amor que demuestran ahora es la semilla que están plantando para su propio futuro. Volviendo a ustedes, personas hermosas que están navegando esta etapa dorada de la vida, quiero recordarles algo más. Cada puesta de sol que ven es un regalo. Cada comida que saborean es un placer que no debe darse por sentado. Cada conversación con alguien que aman es preciosa. Cada mañana que despiertan es una nueva oportunidad. ¿No lo saben? Ninguno de nosotros lo sabe. ¿Cuántas de estas oportunidades nos quedan? Por eso es crucial no desperdiciar los días que tienen rumiando sobre el pasado que no pueden cambiar o preocupándose por el futuro que no pueden controlar. Vivan en este día, en este momento. Encuentren algo hermoso en este día y permítanse
disfrutarlo completamente. Si pueden caminar, camine aunque sea despacio. Si pueden leer, lean algo que nutra su alma. Si pueden llamar a alguien, hagan esa llamada. Si pueden hacer algo amable por otra persona, háganlo. Si pueden perdonar algo hoy, perdónenlo. Si pueden soltar una preocupación hoy, suéltenla. Si pueden agradecer algo hoy, agradézcanlo. Estas acciones pequeñas, cuando se acumulan día tras día, crean una vida de tranquilidad y felicidad. No es un destino al que llegas de una vez. Es una práctica diaria. Una serie de lecciones conscientes que haces una y otra vez. Y en los días difíciles, porque habrá días difíciles cuando el dolor es intenso, cuando la soledad aprieta, cuando la nostalgia por cómo solían ser las cosas te abruma, cuando el miedo al futuro te paraliza, sé amable contigo mismo. No te castigues por sentirte mal. Los sentimientos son válidos. Permítete sentirlos, reconócelos y luego cuando estés listo regresa a las prácticas que sabes que te ayudan. Regresa a la gratitud incluso si solo puedes encontrar una cosa pequeña por la cual agradecer. Regresa a la conexión, llama a alguien que te entienda. Regresa a tu fuente espiritual, pasa tiempo en oración o meditación. Los días difíciles pasarán y tu capacidad de navegar a través de ellos se fortalece cada vez que lo haces con gracia en lugar de con desesperación. Recuerda que la tranquilidad no significa ausencia de problemas, significa paz en medio de los problemas. Significa no ser sacudido hasta la raíz por cada tormenta. Significa tener un ancla interna que te sostiene cuando todo lo externo es caótico. Y la felicidad a esta edad no es la excitación frenética de la juventud. Es algo más profundo, más estable, más satisfactorio. Es contentamiento, es apreciación. Es la capacidad de encontrar alegría en un momento simple. Es la risa compartida con un viejo amigo. Es la sensación de sol en tu piel. Es ver crecer a tus nietos. Es saber que has vivido, que has amado, que has contribuido y que aún sigues haciéndolo de maneras que importan. Estas 7 cosas que he compartido contigo hoy, soltar el control, cultivar conexiones genuinas, encontrar propósito, practicar gratitud radical, cuidar tu cuerpo, abrazar el perdón y nutrir tu vida espiritual, son las llaves que abren la puerta a esa tranquilidad y felicidad. No son fórmulas mágicas que funcionan instantáneamente. Son prácticas que requieren compromiso y consistencia. Pero funcionan. He visto cómo funcionan. He visto vidas transformadas cuando estas verdades se aplican con sinceridad y constancia. Así que te invito, te animo, te desafío a elegir hoy comenzar. Elige una de estas 7 áreas y comprométete a trabajar en ella esta semana. Solo una. No trates de hacerlo todo de una vez porque te abrumarás y te rendirás. Pero elige una cosa, una pequeña acción concreta que puedes tomar y tómala. Y luego mañana tómala otra vez y pasado mañana otra vez. Y observa qué sucede. Observa cómo algo pequeño comienza a cambiar. Y cuando sientas ese cambio, cuando veas esa mejora, por pequeña que sea, permite que eso te motive a añadir otra práctica y luego otra. Tus mejores días no tienen que estar detrás de ti. Pueden estar frente a ti. Pueden ser estos días, ahora mismo, porque has aprendido tanto, has crecido tanto, has superado tanto. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir estos años con gracia, con dignidad, con alegría, con propósito, con paz. Solo tienes que elegirlo. Solo tienes que comprometerte con ello. Solo tienes que dar el primer paso. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Hay millones de personas navegando esta misma etapa, enfrentando los mismos desafíos, experimentando los mismos miedos y esperanzas. Hay sabiduría disponible, hay apoyo disponible, hay comunidad disponible si la buscas. Y más importante que todo, hay una fuerza mayor que nosotros, llámala como quieras, que nos sostiene, que nos guía, que camina con nosotros cada paso del camino si se lo permitimos. Tus años dorados pueden brillar verdaderamente. Pueden ser un testimonio de una vida bien vivida y aún viviendo bien. Pueden ser un faro de esperanza para las generaciones más jóvenes que observan y se preguntan cómo será cuando lleguen a tu edad. Muéstrales que es posible envejecer con gracia, con alegría, con propósito. Muéstrales que la vida no termina a los 60 o 70 o 80,
que simplemente cambia, evoluciona, se transforma en algo diferente, pero igualmente valioso. Sé el ejemplo que este mundo necesita desesperadamente de cómo vivir plenamente en cada etapa de la vida, hasta el último aliento.